chicos, espero que estén todos bien en sus hogares. Hoy damos comienzo a nuestra unidad número 2, que es el uso de datos estadísticos y de modelos probabilísticos para la toma de decisiones. Entonces nuestro aprendizaje esperado es tomar decisiones en situaciones de incerteza que involucren el análisis de datos estadísticos con medidas de dispersión y probabilidades condicionales. Para esto vamos a recordar algunos contenidos que ya deberías manejar. ¿Cuál es? Medidas de tendencia central en datos no agrupados. Entonces nuestro objetivo de hoy es obtener medidas de tendencia central en datos no agrupados. Veamos entonces cuáles son estas medidas de tendencia. Las medidas de tendencia central nos dan una idea acerca del comportamiento de los datos a los que se refieren. Se puede decir que expresan el grado de centralización de los datos que representan. Y estos son la media aritmética o promedio, que ustedes conocen, la moda y la mediana. ¿Cuál es nuestra media aritmética? La media aritmética para un conjunto de datos no agrupados, x1, x2, x3, x4, hasta xn, es decir, todos los datos que me entregan, por ejemplo, las notas que ustedes tenían en matemáticas. Todas esas notas ustedes las juntan y sacamos una media aritmética que es más conocida por ustedes como promedio. La media aritmética o promedio corresponde al número que se obtiene al dividir la suma de todos los valores por el número de datos. Ustedes suman sus notas y la dividen por la cantidad de notas que tiene cada asignatura, ¿cierto? Entonces, para representar la media aritmética se utiliza el símbolo de la X con una rayita arriba, ¿ya? Y la fórmula está expresada de esto. Entonces tenemos dato 1, el dato 2, hasta el último dato lo sumamos y lo dividimos por la cantidad de datos que nos entrega. Veamos un ejemplo. Nos dice, ¿cuál es la media aritmética o promedio de los datos 3, 5, 8, 8, 10, 12, 24 y 30? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a observar que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos. Entonces el valor de n va a ser igual a 8. Para calcular la media aritmética de estos datos se debe sumar todos los datos y dividir esta suma por 8. Es decir, sumo 3 más 5 más 8 más 8 más 10 más 12 más 24 más 30 y la voy a dividir por la cantidad de datos que eran 8. En el numerador obtengo 100 en la suma y queda dividida por 8. Sumamos primero entonces y ahora 12,5 nos da. ¿Qué hicimos en ese proceso? Dividimos. Recordar que este valor que obtenemos acá, es decir, la media aritmética, no necesariamente está en el grupo de datos. Nos dio 12,5, pero 12,5 no está dentro de estos datos, así que no necesariamente debe estar en esos valores. Sigamos entonces viendo la moda. La moda, como sale acá en el gráfico, es la que más elevada está, ¿cierto? Entonces nos dice que la moda de un grupo de datos corresponde al valor más frecuente, es decir, el que más se repite. En un conjunto de datos puede haber una o más modas e incluso puede no haber moda. Para representar la moda se utiliza la abreviación MO. Veamos un ejemplo. Ejemplo. ¿Cuál es la moda en la distribución? 2, 4, 4, 4, 5, 5, 7, 9. Vamos a ver, el 2 está una vez, el 5 está dos veces, el 7 una vez y el 9 una vez. Y el 4 se repite 3 veces. Por lo tanto, el dato que más se repite es el 4. Por lo tanto, la moda, o nuestra abreviación MO, es igual a 4. Otro ejemplo. ¿Cuál es la moda de los datos 12,
13, 13, 16, 17, 17, 20, 28, si vemos, el 13 está 2 veces y el 17 también se repite 2 veces. ¿Qué sucede aquí? Veamos. Podemos observar entonces que los datos 13 y 17 se repiten 2 veces cada uno. Luego hay 2 modas. Entonces tenemos 2 modas, que una moda es 13 y la otra moda es 17. Puede tener 2 modas. O puede ser varias modas, ¿ya? Pero veamos la siguiente observación. Si en un grupo hay 2 o varias puntuaciones con la misma frecuencia, 2 o varias, y esa frecuencia es la máxima, entonces la distribución es bimodal, si tiene 2. O multimodal, si tiene más de 2, si tiene 3, si tiene 4, va a ser multimodal. Cuando todas las puntuaciones de un grupo tienen la misma frecuencia, no hay moda. Entonces, si están repetidos, por ejemplo, hubiese sido 13, 17, 12, 2 veces, ese conjunto no hubiese tenido moda. ¿Ya? Mediana. La mediana o percentil 50 de un conjunto de datos es el valor que ocupa la posición central cuando los datos han sido ordenados en forma creciente o decreciente. Para calcular la mediana se debe ordenar los datos de menor a mayor o de mayor a menor, ¿ya? Pero deben estar ordenados, y encontrar el dato central. La mediana es el valor que deja por debajo y por encima de él el mismo número de observaciones. Entonces, tengo la mediana, hacia arriba debe haber la misma cantidad, a ambos lados, hacia arriba o hacia abajo. Para representar la mediana se utiliza la abreviación ME, de mediana. Es tan fácil abreviar, ¿cierto? Ejemplo, ¿cuál es la mediana de los datos 5, 6, 13, 12 y 7? Los ordenamos, primero de menor a mayor. 3, 5, 6, 7, 12. ¿Cuál es nuestro valor central? El 6. Podemos observar entonces que el dato central es el 6. Luego nuestra mediana va a ser 6. Otro ejemplo. Acá fíjense que teníamos datos impares, tenemos 5 datos. Veamos el siguiente ejemplo. ¿Cuál es la mediana de los datos 15, 10, 25, 30, 5, 40? Ordenamos nuestros datos de menor a mayor. Tenemos 5, 10, 15, 25, 30 y 40. Si ordenamos, tenemos que nos van a quedar en grupos de 3 datos. Si partimos a la mitad, aquí tenemos 3 hacia allá y 3 hacia acá. Por lo tanto, nuestra mediana va a ser el promedio entre 15 y 25. Y nuestro promedio es 20. Luego, nuestra mediana va a ser 20. Y al igual que en la media aritmética, la mediana no necesariamente debe estar dentro de los datos, como ocurrió acá. Entonces, como resumen, tenemos que en un grupo de datos, donde n es el número total de ellos, se tiene. Si tenemos un número impar, como en el primer caso que eran 5, nosotros la mediana la vamos a encontrar en la posición n más 1, vamos a sumar y lo vamos a dividir por 2. Por ejemplo, el primero tenía 5. Voy a volverle atrás. Teníamos 5 datos y de ese n más 1. 5 más 1 son 6, lo divido en 2, me da 3. La posición me entrega la posición 3. 1, 2, 3. Y ahí está mi dato central. ¿Ya? Eso me entrega entonces esa fórmula, la posición en que se encuentra mi dato. Si el número es impar, vamos a tener que se encuentra en la mitad y es el promedio de los datos centrales, los de la ubicación n partido 2 y n partido 2 más 1. ¿Ya? En el caso de acá, tenemos 6 datos. 6 dividido 2 son 3. Hasta aquí le sumo 1, 4. Y entre esos dos valores, yo voy a sacar mi promedio. Entonces, con esta fórmula yo saco la posición en que está. Actividades.
1. Calcular el promedio, la mediana y la moda de los siguientes datos. Yo les doy la edad en años de un grupo de 10 personas, que ahí están. 2. De los datos 5P, 7P, 6P menos 5, 2P más 9, con P en los naturales. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? La moda es P. La media aritmética o promedio es 5P más 1. Si P es igual a 1, entonces la mediana de los nuevos datos es 6. 3. El promedio de un alumno que tiene 4 notas es 6,2. Si 3 de estas notas son 5,5, 6,5 y 7, ¿cuál fue su cuarta nota? Espero puedan resolver estas actividades, puedan analizar las preguntas y hacer una pequeña reflexión. ¿Qué es? ¿Qué fue lo más difícil de desarrollar? ¿Y qué contenidos debo repasar? No olvides hacer llegar tus consultas por WhatsApp, por Gmail o por los comentarios de YouTube. Espero que tengas una muy buena semana, que estés con las pilas recargadas después de este receso. Un gran abrazo para cada uno de ustedes y hasta nuestro próximo video. Adiós.